La historia es un maestro despiadado que repite sus lecciones hasta que aprendemos. Lo que estás a punto de ver no es ficción, ni teoría, ni especulación. Es un patrón matemático, documentado y verificable, que ha precedido la caída de cada moneda en la historia de la humanidad. Zimbabue, República de Weimar, Turquía, y ahora las señales aparecen en nuestras economías. México, Argentina, España. El ciclo es implacable. La moneda que utilizas todos los días para comprar comida, pagar servicios, planificar tu futuro, está siguiendo un camino predecible hacia su posible colapso. Este no es un video sobre opiniones, es un documental sobre hechos históricos que nadie quiere que conozcas, porque cuando entiendes el patrón, puedes ver lo invisible. Bienvenido a las 6 etapas de la caída de las monedas. Imagina un reloj de arena. La arena cae grano por grano, en un flujo constante e implacable. Así es como muere una moneda, no de golpe, sino siguiendo un patrón de deterioro matemáticamente predecible que se ha repetido durante siglos. Este patrón tiene 6 etapas definidas, 6 señales de advertencia que aparecen en secuencia, como las luces de un tablero de control que comienzan a parpadear una tras otra antes del colapso total. ¿Por qué no escuchamos sobre este patrón en las noticias financieras? Simple porque reconocerlo significaría admitir hacia dónde nos dirigimos. Los bancos centrales lo conocen. Los grandes fondos de inversión lo estudian en silencio. Los gobiernos lo temen. Desde el denario romano hasta el bolívar venezolano, desde el marco alemán hasta el peso argentino de los 80. Todas las monedas que han colapsado siguieron estas mismas 6 etapas. Sin excepción, en 1913, un economista alemán llamado Georg Friedrich Knapp publicó la teoría estatal del dinero, donde describió por primera vez este ciclo. Sus advertencias fueron ignoradas. 17 años después, la República de Weimar sufriría la peor hiperinflación de la historia europea. Hoy, ese mismo patrón está activo. Y no estamos en la etapa 1 o 2. Estamos mucho más avanzados. La primera señal real del colapso es, paradójicamente, una aparente estabilidad. Esta es la fase más peligrosa porque crea una falsa sensación de seguridad. En México, recordemos 1993 a 1994. El peso parecía estable. La inflación controlada. El gobierno presumía del milagro mexicano. Luego vino el error de diciembre y el peso perdió el 50% de su valor en una semana. En Argentina, antes de la crisis de 2001, el peso estaba anclado artificialmente al dólar. Un peso, un dólar, era el mantra oficial. Meses después, los argentinos perdieron sus ahorros y el país cayó en el caos. En España, antes de la crisis de 2008, el boom inmobiliario creó la ilusión de prosperidad infinita. Luego vino el colapso, y millones perdieron sus casas y empleos. Esta es la etapa donde los gobiernos manipulan las estadísticas, modifican la metodología para calcular la inflación, cambian la definición de desempleo, ajustan el valor de la canasta básica, todo para mantener la ilusión de que el sistema funciona. Mientras tanto, los primeros síntomas aparecen en pequeños aumentos de precios en alimentos básicos, combustible, servicio. La gente lo nota, pero lo atribuye a factores temporales. Es por la sequía, es por la guerra en otro continente, es por problemas de suministro. Nunca por el deterioro sistemático de la moneda. La pregunta clave: ¿estamos viendo ahora mismo estos ajustes en nuestras economías? La respuesta es aterradora. La tercera etapa es una decisión política deliberada, el abandono del respaldo real de la moneda. Durante siglos, el dinero estuvo respaldado por algo tangible, oro, plata o algún bien con valor intrínseco. Este respaldo garantizaba que cada unidad monetaria representaba una fracción real de riqueza. No podías imprimir más dinero del que tenías en reservas. Pero el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon cambió el mundo para siempre. En un breve anuncio televisivo, suspendió la convertibilidad del dólar en oro. Lo que debía ser una medida temporal se convirtió en permanente. De repente,
todas las monedas del mundo se convirtieron en promesas sin respaldo, papel pintado, cuyo valor dependía únicamente de la confianza en el gobierno emisor. En España, este proceso comenzó mucho antes, con el abandono del patrón oro en 1883 y la emisión descontrolada de moneda durante las guerras carlistas, que llevó a múltiples devaluaciones. En México, el abandono del respaldo en plata comenzó en 1905 con las reformas monetarias de Porfirio Díaz, culminando en la década de los 70 con el peso completamente fiduciario. En Argentina, el abandono del patrón oro en 1929 marcó el inicio de décadas de inestabilidad monetaria. Esta tercera etapa es irreversible. Una vez que una moneda pierde su ancla en algo real, queda a merced de decisiones políticas, no económicas, y aquí está la clave, antes del abandono del respaldo real. Ninguna moneda fiduciaria ha sobrevivido más de 50 años sin sufrir una devaluación catastrófica o ser reemplazada por una nueva. La cuarta etapa es cuando el sistema comienza a mostrar grietas visibles. Sin el corsé del respaldo en oro o plata, los gobiernos descubren que pueden gastar sin límites aparentes. Esta es la etapa del endeudamiento masivo. La deuda pública crece exponencialmente. Los déficits fiscales se normalizan. El Banco Central comienza a monetizar la deuda, un eufemismo para imprimir dinero y comprarlo. En México, la deuda pública ha aumentado de 5.4 billones de pesos en 2012 a más de 14 billones en 2025, en un incremento del 159% en apenas 13 años. En España, la deuda pública superó el 110% del PIB en 2023, el nivel más alto desde la Guerra Civil. En Argentina, la espiral de deuda ha sido una constante histórica, con el FMI como actor recurrente en rescates cada vez más grandes. Esta etapa tiene un punto crítico cuando el servicio de la deuda, los intereses, supera el crecimiento económico. En ese momento, el país entra en una trampa matemática de la que es imposible escapar sin una reestructuración de deuda, un rescate externo o una devaluación masiva. La pregunta incómoda: ¿cuántas de nuestras economías latinoamericanas han alcanzado ya ese punto sin retorno? Los datos son demoledores. En México, el pago de intereses representa ya el 18% del presupuesto federal, mientras que el crecimiento económico promedio de la última década apenas llega al 2% anual. Y lo peor está por venir. La quinta etapa es cuando el deterioro monetario sale del ámbito de los economistas y entra en tu cocina, en tu supermercado, en tu día a día. La inflación deja de ser un número abstracto y se convierte en una realidad cotidiana. Pero no es una inflación explosiva. Aún no. Es una erosión lenta, constante y acumulativa. El kilo de tortillas que costaba 10 pesos, ahora cuesta 26. El café que valía 80 pesos, ahora cuesta 180 en España. Una barra de pan que costaba 15 pesetas en 1990. Ahora equivale a 1.2 euros, un aumento real del 480% en términos de poder adquisitivo. Esta etapa tiene un efecto psicológico devastador. La población comienza a desconfiar de la moneda como reserva de valor. Las personas comienzan a cambiar sus hábitos financieros. Primero, reducen sus ahorros en moneda local. Luego, buscan protección en otras divisas o activos. Finalmente, acortan su horizonte de planificación. Ya no piensan en años, sino en meses. Los gobiernos responden con controles de precios, subsidios y otras medidas temporales que solo agravan el problema a largo plazo. Crean nuevos impuestos para cubrir el gasto creciente. Implementan restricciones a la compra de divisas extranjeras. Y aquí está la trampa final. Cuando los ciudadanos perciben que la inflación está fuera de control, cambian su comportamiento de manera que acelera aún más la inflación. Las expectativas se convierten en profecía autocumplida. ¿Te suena familiar? Probablemente porque ya estamos viviendo esta etapa. Para entender lo que viene después, debemos estudiar el caso más extremo de colapso monetario moderno en Zimbabue. En el año 2000, Zimbabue era un país con problemas, pero su moneda aún funcionaba. 8 años después, el Banco Central imprimía billetes de 100 billones de dólares zimbabuenses que no alcanzaban para comprar una barra de pan.
¿Cómo sucede algo así? En etapas precisas que reflejan exactamente nuestro patrón. Primero, el gobierno de Robert Mugabe implementó expropiaciones que colapsaron la producción agrícola. La producción cayó, pero el gasto público continuó. Para cubrir el déficit, comenzaron a imprimir dinero. Segundo, la inflación inicial provocó que la gente gastara su dinero más rápido, antes de que perdiera valor. Esto aumentó la velocidad de circulación del dinero, acelerando la inflación. Tercero, el gobierno respondió imprimiendo denominaciones cada vez más altas, creando una espiral inflacionaria que se alimentaba a sí misma. Finalmente, la moneda colapsó por completo. La economía volvió al trueque o adoptó monedas extranjeras. El dólar zimbabuense dejó de existir. Pero cuidado, no creas que esto solo sucede en África. El mismo patrón destruyó el marco alemán en los años 20, una de las monedas más fuertes de Europa en ese momento. La lección de Zimbabue es clara: una vez que la confianza en la moneda se pierde por completo, no hay vuelta atrás. La recuperación requiere abandonar la moneda y comenzar de cero. Alemania, 1914, una de las economías más avanzadas del mundo. Un marco alemán fuerte, respaldado por las reservas de oro del Reichsbank. 10 años después, los alemanes usaban billetes como papel higiénico porque era más barato que comprar el producto real. Llevaban el dinero en carretillas para comprar una hogaza de pan. La inflación llegó al 29.500% mensual. ¿Cómo pasó una potencia industrial del primer mundo a la hiperinflación en apenas una década? Siguiendo exactamente nuestro patrón de 6 etapas. Primero, Alemania abandonó el patrón oro para financiar la Primera Guerra Mundial. Segundo, la derrota militar llevó a reparaciones de guerra imposibles de pagar. Tercero, el gobierno recurrió a la impresión monetaria para cubrir sus déficits. Cuando comenzó la hiperinflación, las autoridades alemanas insistían en que era un fenómeno temporal, producto de factores externos. Exactamente lo mismo que escuchamos hoy. Lo más aterrador de este caso es la velocidad del colapso final. En enero de 1923, un dólar equivalía a 17.000 marcos. En noviembre del mismo año, equivalía a 4.2 billones. Familias que habían ahorrado toda su vida vieron cómo su riqueza se evaporaba en semanas. Profesionales con pensiones quedaron en la indigencia. La clase media simplemente desapareció. Este no es un cuento para asustar niños. Es la historia económica documentada de un país avanzado que cometió los mismos errores que vemos hoy. Acerquémonos ahora a nuestro tiempo. Turquía nos ofrece un caso de estudio contemporáneo, un colapso monetario que está ocurriendo en este preciso momento ante nuestros ojos. En 2010, un dólar costaba aproximadamente 1.5 liras turcas. Hoy, un dólar cuesta más de 31 liras, una pérdida del 95% del valor en apenas 15 años. La inflación oficial en Turquía supera el 50% anual. La real, según economistas independientes, podría llegar al 100%. ¿Qué causó este desastre? Exactamente las 6 etapas que hemos descrito en UNON, el patrón invisible en Turquía comenzó a mostrar desequilibrios estructurales en su balanza comercial. 2. Ilusión de estabilidad. El gobierno manipuló estadísticas y proclamó un milagro económico turco. 3. Abandono del respaldo en la lira, se volvió completamente fiduciaria, sin ancla real. 4. Espiral de gasto público en megaproyectos de infraestructura financiados con deuda. 5. Erosión del poder adquisitivo, la inflación comenzó a dispararse. 6. Colapso acelerado en intervención política en el Banco Central, rechazo a subir tasas de interés. Lo más revelador del caso turco es cómo las autoridades han intentado negar la realidad hasta el último momento. El presidente Erdogan llegó a despedir a 3 gobernadores del Banco Central consecutivos por subir las tasas de interés, alegando que las tasas altas causan inflación, contradiciendo siglos de teoría económica. La lección de Turquía es especialmente relevante para nosotros. Muestra como una economía emergente moderna, con acceso a mercados internacionales, puede destruir su moneda a través de decisiones políticas que ignoran las leyes económicas fundamentales. Ahora llegamos al punto más delicado. ¿Dónde se encuentra el peso mexicano
en este ciclo. Los datos sugieren que hemos entrado en la etapa 4 de la espiral del gasto público. Analicemos las evidencias. El déficit fiscal mexicano superó el 5.9% del PIB en 2024, el nivel más alto desde la crisis de 1994 en la deuda pública total, incluyendo Pemex. Superó los 14.5 billones de pesos, equivalente al 56% del PIB. El Banco de México ha aumentado su hoja de balance en un 40% desde 2020, efectivamente monetizando parte de la deuda federal. La inflación acumulada desde 2020 supera el 30%, erosionando el poder adquisitivo de salarios que apenas han crecido un 15% en el mismo periodo. Las reservas internacionales se han estancado en torno a los 190.000 millones de dólares desde 2015, mientras que la masa monetaria M2 ha crecido más del 80% en el mismo periodo. La situación del peso mexicano no es única. Es un reflejo de lo que ocurre en toda América Latina y en España. El peso colombiano, el sol peruano, el peso chileno, incluso el euro. Todos muestran señales similares de estar entre las etapas 3 y 4. Lo más preocupante es que las condiciones para acelerar hacia la etapa 5 están ya presentes en alta inflación persistente, tipos de interés elevados que asfixian el crecimiento y una deuda pública que crece más rápido que la economía. Pero aún estamos a tiempo de prepararnos para lo que viene. Para entender completamente la vulnerabilidad de nuestras monedas, debemos ampliar la perspectiva al sistema financiero global. Desde 1971, el mundo opera bajo un sistema monetario sin precedentes en la historia, a monedas fiduciarias flotantes, sin respaldo en oro, con el dólar estadounidense como moneda de reserva global. Este sistema ha creado desequilibrios masivos. Estados Unidos puede financiar déficits perpetuos porque el resto del mundo necesita dólares para el comercio internacional. Este es el llamado privilegio exorbitante del dólar. Pero este castillo de naipes muestra grietas cada vez más profundas. La deuda global total ha alcanzado los 307 billones de dólares, equivalente al 349% del PIB mundial. Los bancos centrales de todo el mundo han expandido sus hojas de balance hasta niveles nunca vistos, creando dinero de la nada. El sistema monetario internacional se está fragmentando, con China y Rusia liderando intentos de desdolarización. Este sistema interconectado significa que ninguna moneda está aislada. Cuando el dólar tose, el peso mexicano se resfría. Cuando el euro estornuda, la peseta colombiana desarrolla neumonía. La pregunta no es si este sistema colapsará, sino cuándo y cómo. Y más importante aún, ¿qué monedas serán las primeras en caer? La historia sugiere que las monedas periféricas, como las latinoamericanas, suelen ser las primeras víctimas cuando el sistema global entra en crisis. Si has llegado hasta aquí, probablemente te preguntas, ¿cómo puedo saber si mi moneda está a punto de entrar en la etapa 5 o 6? ¿Cuáles son las señales de advertencia inmediatas? Aquí tienes 7 indicadores clave que preceden a la aceleración inflacionaria A1. Controles de capital cuando el gobierno comienza a restringir la compra de moneda extranjera o la salida de capitales. Argentina es el ejemplo perfecto con el cepo cambiario. 2. Cambios en la junta directiva del Banco Central, cuando los banqueros centrales independientes son reemplazados por personas leales al gobierno. 3. Modificación de las estadísticas oficiales cambios en la metodología para calcular la inflación, el desempleo o el PIB. 4. Nacionalizaciones o expropiaciones, intentos desesperados de controlar sectores económicos clave. 5. Controles de precios especialmente en alimentos y combustible. 6. Aumento en la frecuencia de las emisiones de deuda cuando el gobierno debe emitir bonos cada vez más frecuentemente. 7. Aparición de mercados paralelos de divisas, cuando surge una brecha significativa entre el tipo de cambio oficial y el blue o negro. En México ya estamos viendo algunas de estas señales. La reforma al Banco de México propuesta recientemente modificaría su mandato principal de estabilidad de precio. Los controles de precios en productos básicos se han incrementado bajo el programa Precios Justos. En España, la manipulación estadística ha llevado a cambiar la metodología
del IPC 8 veces en los últimos 20 años, siempre resultando en cifras de inflación más bajas. Estas señales no son teoría, son los mismos patrones que precedieron crisis monetarias en Venezuela, Argentina, Turquía y muchos otros países. La pregunta es, ¿estás prestando atención? La historia nos enseña que hay activos que han preservado riqueza a través de todas las crisis monetarias. No se trata de especular o buscar ganancias rápidas, sino de preservar el valor de tu trabajo y esfuerzo. A lo largo de los siglos, ciertos activos han demostrado ser refugios efectivos. A los metales preciosos, especialmente el oro y la plata, han mantenido su poder adquisitivo durante miles de años. En la Alemania de Weimar, quienes tenían oro pudieron proteger su patrimonio. Los bienes raíces productivos, aquellos que generan ingresos regulares, tienden a ajustar sus rendimientos a la inflación a largo plazo. Las acciones de empresas que producen bienes esenciales con ventajas competitivas duraderas han demostrado resistencia a través de múltiples ciclos económicos. La diversificación geográfica y monetaria, manteniendo parte de tus activos en diferentes jurisdicciones y divisas. El conocimiento práctico y las habilidades que generan valor, independientemente del sistema monetario. Ninguna de estas estrategias es un escudo perfecto, pero la historia muestra que quienes diversifican siguiendo estos principios logran proteger gran parte de su patrimonio, incluso en las crisis más severas. Lo importante es entender que la protección patrimonial no es egoísmo ni paranoia, es prudencia, es responsabilidad hacia tu familia y tu futuro. Como dijo el filósofo Séneca, nacido en la Hispania romana, la suerte favorece a la mente preparada. Todos los sistemas monetarios de la historia han tenido un ciclo de vida. Nacen, maduran, envejecen y eventualmente son reemplazados. El sistema actual no será diferente. El acuerdo de Bretton Woods que creó nuestro sistema financiero internacional tenía una duración prevista de 25-30 años. Ya llevamos más de 50 años con su versión modificada después de 1971. Los signos de agotamiento son evidentes. La acumulación de deuda global, las tasas de interés negativas, la expansión monetaria sin precedentes, las crecientes tensiones geopolíticas, todo apunta hacia una reestructuración fundamental. Esto no es especulación, es la voz de la historia. Cada 75-100 años, el sistema monetario internacional sufre una transformación radical. 1815 en Congreso de Viena y establecimiento del patrón oro. 1914 a 1918, en Primera Guerra Mundial y suspensión del patrón oro. 1944, Acuerdos de Bretton Woods. 1971 en fin de la convertibilidad del dólar en oro. 2025 a 2030. El próximo Gran Reset. Este reset podría tomar muchas formas. Una nueva conferencia internacional como Bretton Woods, la introducción de monedas digitales de bancos centrales CBDCs, un retorno parcial a algún tipo de ancla en activos reales o algo completamente nuevo. Lo único cierto es que el sistema actual ha acumulado demasiados desequilibrios para continuar como está. La pregunta clave no es si vendrá un reset, sino quiénes serán los ganadores y perdedores cuando ocurra. La historia sugiere que aquellos que entienden el patrón y se preparan con anticipación, no solo sobreviven a estos resets, sino que emergen en una posición más fuerte. Detrás de cada crisis hay oportunidad. Detrás de cada colapso monetario, surge un nuevo sistema. La historia no termina con la muerte de una moneda. El futuro monetario que se vislumbra combina lo mejor de la tradición con la innovación tecnológica. Monedas digitales con protocolos descentralizados que limitan la emisión arbitraria. Sistemas de pago instantáneos que eliminan intermediarios innecesarios. Contratos inteligentes que ejecutan transacciones complejas sin depender de la confianza en terceros. Nuevas formas de organización económica que democratizan el acceso al capital. Redes monetarias paralelas que compiten entre sí, limitando el monopolio estatal sobre el dinero. Este futuro no llegará sin turbulencia. Las transiciones monetarias siempre han sido periodos de gran volatilidad social, económica y política. Pero para quienes entienden el patrón histórico, estos periodos también presentan oportunidades sin precedente. Como dijo Nathan Rothschild,
Es cuando hay sangre en las calles, incluso si es la tuya, que debes comprar. Lo más importante es recordar que las monedas vienen y van, pero el verdadero valor persiste. El conocimiento, las habilidades, las relaciones humanas, los activos productivos, estos sobreviven al colapso de cualquier sistema monetario. La verdadera riqueza no es dinero, es la capacidad de generar valor real en cualquier circunstancia. Hemos recorrido las 6 etapas del colapso monetario, desde el patrón invisible hasta la caída final, desde la República de Weimar hasta Zimbabue, desde las lecciones del pasado hasta los peligros del presente. El ciclo histórico es claro. Las señales están a la vista para quienes saben observar. No se trata de alarmismo, sino de prudencia informada por la historia. Estamos condenados a repetir los errores del pasado. No necesariamente. A nivel individual, podemos tomar decisiones que nos protejan, aunque no podamos cambiar el rumbo de todo un sistema, como dijo el filósofo hispanoamericano George Santayana. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Este conocimiento es poder, no para alimentar el miedo, sino para inspirar acción inteligente. La historia ha demostrado que quienes entienden estos patrones no solo sobreviven a las crisis monetarias, sino que emergen más fuertes en el nuevo orden que inevitablemente surge después. La pregunta ahora es, ¿qué harás con este conocimiento? Suscríbete, porque cuando comience la etapa 6, querrás entender por qué.